Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. A ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que la gracia de nuestro Señor sea contigo, que Dios te arrope con su misericordia, que en estos días difíciles que estamos viviendo, el Señor a tu lado te infunda nuevos bríos, nuevas fuerzas, que no haya desafío que tú no puedas vencer, porque aún en medio de tiempos difíciles Dios no deja de ser Dios. Él, al contrario, muestra su abundante gracia. En este mensaje queremos ir a 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer los versos del 1 al 9. Hay un pasaje que es bien inspirador. Yo le he intitulado Bástate mi gracia, y la mera frase quizá te alude al pasaje específico. Es un momento donde Pablo está pasando por una prueba, una adversidad increíble, y le pide al Señor repetidamente, remuévela, y el Señor le da esa frase, bástate mi gracia. Y vamos a profundizar un poquito en este pasaje, y lo que vamos a descubrir es que Dios es tan maravilloso que cuando Él nos da gracia, Él siempre nos da suficiente gracia para enfrentar lo que sea. Pero vamos a entrar al pasaje. 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el poder de tu palabra. Hace renacer en nosotros la esperanza, la fortaleza. A veces cuando sentimos que no tenemos más fuerzas, tu palabra trae nuevo vigor a nuestro cuerpo y nos hace recordar de que todavía mientras hay vida hay esperanza. Y Padre, qué bueno que tú eres el Dios de toda esperanza y el Dios de todo consuelo. Háblanos ahora al corazón y ministranos por medio de ella. Espíritu Santo, enciende ese fuego profundo en nuestro espíritu para que hagamos tu voluntad. Y gracias una vez más por tu palabra que permanece para siempre. En el nombre y para la gloria de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En su famosa novela Los Miserables, Victor Hugo, el autor francés, cuenta la historia de un hombre llamado Jean Valjean. Él era un joven que se robó una barra de pan para darle de comer a sus sobrinos, los hijos de su hermana, que se estaban muriendo de hambre. Pero lo arrestaron, lo metieron en la cárcel y allí pasó 19 años por ese simple delito. Esa era la justicia en Francia en esos días. Pero después de esos 19 años lo dejan salir y él sale de allá sin un futuro definido, sin familia, sin nadie a quien pueda llegarse. Y él llega hasta la casa de un obispo, un cristiano que está allí. Él lo recibe y ve la condición del hombre, sabe que es un expresidiario que necesita ayuda. Y este hombre es tan generoso, tan hospitalario, que le dice, ¿por qué no te quedas aquí a pasar la noche? Le da de comer esa noche. Le sirven sus mejores platos, platos de plata. Y el hombre come y se acuesta a dormir, Jean Valjean. Y el obispo se va a su recámara y también descansa. Pero se levanta temprano Jean Valjean y recuerda esos platos de plata y dice, yo puedo llevarme esos platos, venderlos y sacar dinero, ¿no es cierto? Así que él se los roba y sale, pero va en el camino cuando de pronto la policía lo mira, ve algo sospechoso en él y lo arrestan. Y le dice, ¿de dónde tú sacaste estos platos de plata? Y él dice, el obispo, pues vamos, antes de llevarte a la cárcel, vamos a pasar por la casa del obispo para devolverle esos platos. Pero cuando llegan a la casa del obispo, el obispo ve inmediatamente lo que está pasando. Se acerca a la policía, él va encadenado, esposado, y vienen con los platos en una bolsa. Él ve lo que está pasando, le entregan la bolsa, le dicen, mire, encontramos este maleante que se robó sus platos, son platos valiosos, se los devolvemos. Y él abre la bolsa, saca los platos y le dice a Jean Valjean, oye, pero ¿y qué pasó? Yo también te di los candeleros de plata y no los dejaste, no te los llevaste, tómalos. No, este hombre no me ha robado, yo se los he regalado. Y de pronto Jean Valjean mira a este obispo con nuevos ojos. Y de pronto en su conciencia se despierta algo que estaba dormido, que había sido brutalmente acallado en sus años en la prisión. Él vuelve a despertar a la compasión, a la misericordia, y él vuelve a ver en la humanidad la bondad que él pensó que ya no estaba. Y de pronto la conducta de este obispo transforma su vida. El amor de Cristo a través de este hombre lo cambia y él va a llegar a ser otra persona diferente. De hecho, él va a convertirse en alguien que ayuda a los demás, en alguien que busca levantar a los que están caídos. De hecho, lo más glorioso es que ese acto de misericordia, de gracia, como lo llama la Biblia, le transforme el corazón. Y quizás Federico Buechner tiene razón cuando él escribe en sus libros que la gracia de Dios es escandalosa. La gracia de Dios es escandalosa porque nos deja a todos asombrados. Porque la gracia de Dios no es mera misericordia que ayuda a los más necesitados. La gracia de Dios busca ayudar a los que no la merecen, a los pecadores más empedernidos, a la gente más dura que nosotros pensaremos que no la merecen. Esos son los primeros que reciben la gracia de Dios.
Y la gracia de Dios no solamente es salvífica, en otras palabras, no solamente abre la puerta para la salvación, la gracia de Dios es transformadora. Y cuando nosotros la recibimos y nosotros dependemos de esa gracia en la vida cristiana, a través de constante humildad, nosotros nos damos cuenta de que Dios realmente puede hacer de nosotros algo diferente a lo que hemos sido. Pablo conocía esa gracia. Pablo la había recibido a borbotones en abundancia. Dios derramó esa gracia en Pablo cuando él era el archienemigo de la iglesia. Y la derramó de tanta abundancia que lo convirtió de un perseguidor de la iglesia en un proclamador del evangelio de Jesucristo. Y ahora Pablo lleva ese mensaje de la gracia de Dios, pero él también la necesita. Porque tú y yo necesitamos diariamente la gracia de Dios. Y especialmente la necesitamos cuando estamos atravesando momentos de adversidad. Pablo está escribiendo a una iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad griega, era una ciudad famosa, era una ciudad reconocida, era una ciudad de dinero, era una ciudad también conocida por su inmoralidad, particularmente la inmoralidad sexual. De hecho, el flagelo de la ciudad era tal con la inmoralidad sexual. Ellos tenían templos donde se adoraba a Dios y allí no solamente eran templos paganos, eran prostíbulos. La inmoralidad sexual en Corinto era rampante. De hecho, la palabra corintizar se había acuñado para hablar de depravaciones e inmoralidades que la mayoría de las ciudades en el mundo pagano inclusive no los aceptaba. Y es allí, en ese lodo, donde Dios planta una flor. Es en medio de ese mundo inmoral donde Dios planta una iglesia y la reviste de su santidad. Es allí donde hombres y mujeres son transformados por esa gracia maravillosa, donde ataduras son rotas, cadenas son rotas y donde Dios libera a un pueblo para que le sirva. Y Pablo está escribiéndole esta carta a esta iglesia, que por otro lado era una iglesia que tenía grandes dones espirituales. Los dones de manifestación que Pablo describe en el capítulo 12 de la primera carta, allí se estaban evidentes, se manifestaban. Pero nota también que también era una iglesia que no era perfecta, era una iglesia que tenía debilidades, tenía defectos. Ellos, por ejemplo, eran creían en roscas, en grupos. Ellos, en cierta medida, una iglesia dividida, era una iglesia inmadura, carnal en algunos sentidos. Necesitaban todavía de esa gracia transformadora de Dios. Pero ahora el problema es que después que Pablo se ha ausentado ya por algún tiempo, han llegado a esa iglesia un grupo de personas que se dan a conocer ellos mismos como los superapóstoles. No son ni siquiera apóstoles, son superapóstoles. En otras palabras, eran personas arrogantes que hablaban de lo que Dios había hecho a través de ellos, se exaltaban a sí mismos y denigraban y se quejaban de Pablo y constantemente lo atacaban, y ante los ojos de la iglesia habían causado una gran impresión con su rimbombancia y con sus alardes. Ellos habían engañado la iglesia en algunos sentidos, y Pablo tiene que escribir esta carta para volver a poner la iglesia en el camino en que deben ir. Y en estos últimos capítulos que la carta demuestra, Pablo ha estado defendiendo su ministerio. Un ministerio que no debió haber tenido que defender porque ellos eran sus hijos espirituales. Pero estos superapóstoles han minado tanto la imagen de Pablo en su propia iglesia que él tiene que levantarse y defenderse, y es lo que ha estado haciendo. Y llegamos al capítulo 12, donde estos grandes superapóstoles supuestos, ellos también hablan de sus grandes experiencias espirituales. Y Pablo tiene que trazar una línea y decirle: miren, si ellos se glorían, déjenme decirles lo que un siervo de Dios en realidad ha experimentado. Y Pablo está luchando consigo mismo, porque en ningún otro lugar tú ves que Pablo está defendiendo su ministerio como lo hace en Corinto. Pero Pablo lo tiene que hacer, y ahí Pablo pasa a dar un testimonio personal. Y Pablo nota su humildad, presenta este testimonio en la tercera persona. Él dice: conozco a un hombre, pero está hablando de sí mismo. Pero Pablo no está tratando de que la gente se enfoque en él como estos superapóstoles hacían. Así que él está hablando de sí mismo en la tercera persona.
Y él está diciendo que este hombre tuvo una experiencia de ir al tercer cielo. Si fuera el cuerpo, fuera del cuerpo, Pablo no sabe, él no lo puede explicar, pero sí está seguro de lo que ha pasado. El tercer cielo para ellos, sabemos lo que significaba. En los tiempos antiguos se hablaban de los tres cielos, ¿no? Se hablaba del cielo atmosférico, donde están las aves y las vemos volar, donde ahora vuelan los aviones. Pero más allá de ese cielo atmosférico, nosotros sabemos que está el firmamento, las estrellas, los planetas. Ese era el segundo cielo. Y el tercer cielo, obviamente, era donde moraban los dioses, o en el caso de nosotros que saben la verdad, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo residen. Es el cielo de esplendor y de gloria donde van los santificados después que mueren. Y allí Pablo se presentó. Pablo tuvo la oportunidad de visitarle. Dios le dio, por decirlo así, un viaje al cielo. Y le mostró, y dice que él allá vio y escuchó cosas inefables que él no podría ni siquiera poder explicar. Él vio cosas maravillosas, él vio cosas gloriosas, pero él estuvo allí. Y dice que Dios le mostró tantas cosas, pero después de esa suprema experiencia, nota que Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne. Y con el propósito de que él no se ensoberbeciera, él no fuera arrogante, no fuera orgulloso. Él le dio un aguijón, Dios permitió que el diablo le abofeteara con un aguijón en la carne para mantenerlo humilde, dependiendo de Dios. No sabemos qué fue ese aguijón en la carne. Las teorías abundan. Cada persona, Spurgeon solía decir que mucha de la gente que escribí trataba de identificar el aguijón de la carne, usualmente hablaban de sus propias debilidades. Y en cierta medida tenía sentido, pero la realidad es que no sabemos. Quizás la teoría más creíble, más verosímil, sea la que los padres de la iglesia Tertuliano y Jerónimo avanzaron, y que William Ramsey, el famoso arqueólogo y estudioso de la geografía bíblica, también estuvo de acuerdo, y es que en el tiempo en que Pablo fue de misionero, él pasó por ciertas regiones donde eran semilleros de la malaria vírica. La malaria vírica es una de las formas, si no la peor, de la malaria, y él piensa que quizás Pablo se enfermó en Panfilia en su primer viaje misionero, y que eso fue precisamente lo que fue el aguijón de la carne. La razón por que también parece que esa interpretación tiene sentido es porque la palabra que se traduce aguijón, la palabra griega skolops, realmente quiere decir estaca. Es como si le hubieran enterrado una estaca. Y cuando la fiebre, la malaria vírica se describe, habla precisamente de eso. Algunos la describen como un hierro candente que le atraviesa el cerebro. Una persona que lo sufrió, dejó este registro, dice, es un dolor demoledor que perfora las sienes. Es como si le metieran una cuña a uno en las mandíbulas. Uno llega al colmo de la resistencia del dolor. Y es posible que Pablo haya quedado con algún vestigio, algún remanente de esa enfermedad que periódicamente le afectaba y no le permitía hacer su ministerio, le afectaba su visión, le afectaba todo su cuerpo. Bueno, esa es la teoría de algunos. Si lo es o no lo es, solo Pablo lo sabe. Pero lo cierto es que nosotros no lo sabemos. Pero sabemos esto. Sabemos que 3 veces él le pidió a Jesús que se lo quitara, que se lo removiera, que lo sanara si era una enfermedad física. Cuando él dice 3 veces, bueno, los judíos tenían una manera de decir 3 veces, que es como el equivalente de nosotros decir un montón de veces le pedí al Señor. 3 era el número que creaba la infinitud después, ¿no es cierto? O si fueron 3 veces específicas, no estamos seguros, pero lo cierto es que repetidamente le pidió al Señor que lo removiera. Y ahí es donde Dios le dice esta gloriosa y poderosa oración. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué provisiones hace Dios que nos asisten en estos momentos de suprema aflicción?
porque en medio de esta pandemia, algunos de ustedes también y nosotros hemos pasado momentos donde quisiéramos ver a Dios hacer grandes cosas, sanar a todos los enfermos, pero hemos tenido pérdidas, hemos sufrido, hemos perdido seres amados. Y en medio de todo este inmenso dolor, las palabras de Dios a Pablo, de Cristo a Pablo, resuenan en nuestros corazones y en nuestros oídos. Es como si Dios nos estuviera diciendo, ¿sabe qué? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿qué exactamente significa esto? Bueno, significa, el fundamento de este pasaje es el siguiente. Recuerdo las palabras del profeta Nahum en el capítulo 1, el verso 7. Dice, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nota eso, Dios es bueno. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es bueno, significa que Él es absolutamente bueno. En otras palabras, en Él no hay sombra de variación, no hay chispa de maldad. En otras palabras, Dios es pura luz y no hay tinieblas en Él. Dios es completamente bueno y es esa bondad que es el fundamento donde nosotros podemos poner nuestra confianza. Y esas palabras, bástate mi gracia, es una invitación de Cristo a que confiemos en que su gracia es exactamente lo que necesitamos. Es justo lo que necesitamos. Si eso es así, entonces Dios le está diciendo a Pablo, Jesús le está diciendo a Pablo, confía en mí. Y hay tres cosas en las que Pablo tiene que confiar en Cristo. Primero, tiene que confiar que es para su protección. Que lo que Dios está haciendo, aunque no lo entienda Pablo, es para su propia protección. Pablo lo llegó a entender. Por eso él dice, eso fue permitido. Ese demonio fue permitido que me afligiera con esa estaca en mi costado. Fue permitido porque Dios me ama y quiere protegerme. Y quiere protegerme de mí mismo. Dios sabía que el orgullo es un grave pecado. El orgullo fue el tropiezo de los ángeles. Lucifer, Satanás cayó por su orgullo. Entonces, si Satanás cayó, él tenía que proteger a Pablo. Acuérdate, Pablo iba a escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento. Él iba a escribir varias cartas que quizás en el momento en que él las escribía no lo veía, no lo entendía. Quizás una de las sorpresas más grandes de Pablo en el cielo es descubrir que las cartas que él escribió a Timoteo y a las iglesias se convirtieron en palabra de Dios. Pablo lo escribió en ese momento, sabía que Dios lo estaba inspirando a decir lo que tenía que decir, pero quizás Pablo no llegó a visualizar, a visorar que él estaba escribiendo palabra de Dios, que serían reverenciadas igualmente que él reverenciaba el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Pero nota que Dios sabía que lo iba a hacer y por eso Dios tenía que proteger su corazón. Cuando Dios protege tu corazón, entonces Él puede confiarte cosas mucho más grandes. Cuando tu corazón está donde tiene que estar y tú estás constantemente en dependencia de Dios, entonces Dios puede hacer lo imposible a través de ti y la gloria siempre será de Él. Tú nunca se la robarás. Tú nunca sentirás la necesidad de protagonizar y ser la persona que tiene el control, porque tú sabes que el control lo tiene Dios. Tú sabes que el Señor es el que tiene la última palabra, que tú y yo somos flores pasajeras, pero que a través de nosotros la palabra de Dios puede hacer su obra. Recuerdo la historia de dos grandes predicadores que he admirado. Tú sabes que a finales del 1800 y comienzos del 1900, en Inglaterra, en Londres, había grandes púlpitos por todos lados. Hombres de Dios predicaban la palabra de Dios. Todavía leemos sus libros. Federico Mayer, G. Campbell Morgan, Carlos Spurgeon, Joseph Parker, y podría seguir dando nombres. Pero entre todos ellos había dos grandes hombres. Uno era este hombre, José Parker, y estaba Carlos Spurgeon. Y de hecho, toda la gente turista cristiana que iba a Inglaterra
Ellos querían visitar todos esos púlpitos. Pero recuerdo en una ocasión a un turista que le preguntaron, leí sus palabras, le preguntaron, ¿qué hiciste? Y dice, bueno, en la mañana fui a escuchar a Spurgeon. En la mañana fui a escuchar a Parker. Y en la noche me fui a la otra iglesia donde predicaba Spurgeon y escuché predicar a Spurgeon. Y alguien le preguntó, oye, ¿y qué te impresionó de ellos? ¿Cómo los viste? Y él le dijo, bueno, mira, en la mañana cuando yo escuché a Parker y lo escuché predicar, mi conclusión fue, ¡qué hombre! ¡Qué elocuencia! ¡Qué dones de predicación tiene este hombre! Salí de allí impresionado por Joseph Parker. ¿Y qué pasó cuando escuchaste a Spurgeon? Le preguntaron. Bueno, cuando yo terminé de escuchar a Spurgeon, muy elocuente, tanto o mejor que el mismo Parker, pero cuando yo terminé de escuchar a Spurgeon, yo terminé pensando, qué gran Dios, qué maravillosa gracia, qué poderosa misericordia para nosotros los pecadores. Me sentí más cerca de Dios que nunca. Entonces la opinión era subjetiva, pero nota esto, en uno tú tenías un sentido de la presencia de Dios, en el otro solo sentías admiración por un gran predicador y por un gran siervo de Dios. Pero ¿notas la diferencia? A veces Dios tiene que proteger nuestros corazones. Hoy día yo todavía tengo volúmenes de Carlos Spurgeon, tengo todo un montón de libros de escritos de los sermones de Carlos Spurgeon. Y cuando los leo me nutro espiritualmente. De Joseph Parker no creo que tengo uno, aunque he leído algunos de sus mensajes. Pero sabes que a veces tú y yo necesitamos que Dios proteja nuestros corazones, porque en la medida que dejamos que Dios lo haga, entonces nuestro fruto será mucho más duradero. Segundo, Pablo tenía que confiar en la provisión de Dios. Cuando Jesucristo le dijo, bástate mi gracia, le estaba diciendo, te he dado lo suficiente para sobrellevar esto. En otras palabras, Dios sabía exactamente lo que Pablo necesitaba y le dio suficiente gracia para que si él se agarraba de Cristo, él podía pasar por esa prueba, ese túnel oscuro que estaba atravesando. Y ese es Dios. Dios sabe todas las cosas. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Una de las cosas que tú y yo a veces nos olvidamos es que uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Dios sabe absolutamente todo de todo. Su conocimiento es tan glorioso, tan maravilloso. De hecho, si tú lees Isaías 40 y tú te das ves un vistazo, un retazo de la gloria y de la grandeza de nuestro Dios. Pero una de las cosas que a mí me impacta cuando lo leo es cuando Él te habla del el gran universo que Dios ha hecho, cómo Él ha hecho todas las estrellas, cómo las cuenta y a cada una de ellas las conoce por su nombre. Cuando tú y yo miramos un cielo estrellado, como lo miraban los antiguos, decíamos, que tantas estrellas, numerosas como los granos del sol, de la arena del mar. Pero nosotros ni siquiera visualizábamos lo que la astronomía moderna nos ha revelado. Que cuando nosotros miramos ese cielo estrellado, hay no solamente miles de millones de estrellas, hay miles de millones de galaxias llenas de miles de millones de estrellas. Y que Dios las llame y las cuente a cada una de ellas y las llame por su nombre, solo te está diciendo que tú tienes un Dios con una capacidad que es incomparable y para nosotros somos incapaces de comprenderlo, incomprensible. Pero si Dios conoce todas esas estrellas, entonces tú y yo podemos creer lo que dice la palabra cuando dice Dios conoce nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Dios conoce exactamente nuestra capacidad de soportar. Él sabe lo que podemos aguantar y no somos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y cuando la palabra usa la palabra tentación, puede traducirse como tentación o prueba o adversidad. En otras palabras, Dios pesa con mucho más cuidado que un farmacéutico, una persona en la farmacia mide y pesa las medicinas que nos administran. Entonces tú y yo podemos confiar en un Dios todopoderoso cuando Él dice, yo sé lo que necesitas y te voy a hacer provisión.
No dudes de que tu Dios suplirá todo lo que te hace falta y sus abundantes riquezas en gloria. David lo tenía claro cuando escribió el Salmo 23. Él podía proyectar su fe y su confianza en Dios como Pablo y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David escribió el Salmo 23, por supuesto, es pura conjetura, pero hay un grupo de eruditos bíblicos que piensan que él lo escribió justamente cuando escapaba de Jerusalén perseguido por su hijo Absalón. Si fue allí cuando David lo escribió, y todo eso es controvertible, argumentable, pero digamos por el caso de que fue allí que lo escribió, eso te dice que David, aún en medio de la adversidad, podía confiar en Dios y reconocer que Dios era su proveedor, que él confiaba en la toda suficiencia de un Dios proveedor, que Dios le ayudaría y lo restauraría como fuese necesario. Ese era el mismo sentir que había en Job. Cuando tú lees el libro de Job, tú te das cuenta que es ese mismo espíritu. Job está pasando una tremenda adversidad. Todo lo ha perdido su familia, ha perdido sus propiedades, su salud. El hombre está, y encima de todo eso tiene tres hombres que en vez de animarle lo están sadísticamente torturando. Y estos 3 hombres, en vez de fortalecerle, le sirven de tropiezo. Y sin embargo, aún desde allí, nota la declaración que hace Job en el capítulo 19, verso 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mira qué tremendas declaraciones. Cómo desde el momento donde él se encuentra, la circunstancia en que se encuentra, desfalleciente, él declara su fe y dice: en el día que temo, yo en ti confío. Esto sé que Dios está por mí. Y él espera con ansiedad el día que va a poner sus ojos y va a poder mirar al Dios que ama. Ese es Job declarando su fe, confiando en la provisión de Dios. Y aunque pasó por momentos de adversidad, Dios lo levantó con grandes misericordias, ¿no es cierto? Como levantó también a David, como también levantó a Pablo. Y termino con esto. Cuando Cristo nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, nos está diciendo: confíame por el poder que necesitas. Confía en mi poder. El poder de Dios es prometido en nuestras debilidades. Es interesante que Dios muchas veces nos pone en circunstancias donde estamos en constante dependencia. Como aquella viuda, ¿te acuerdas? La viuda de Sarepta, que dependía diariamente de aquella provisión de harina y aceite. Y Dios le había dicho: no te faltarán, pero cada mañana y cada día ella usaba lo que tenía, ponía quizás los 2 recipientes vacíos y se acostaba y dice: Señor, en ti confío, mañana tú proveerás. Y al otro día despertaba, miraba a ver qué había, y allí estaban los 2 llenos. ¿Cómo Dios lo hacía? No lo sabe. Nunca vio al ángel que se los llenaba, pero lo cierto es que Dios proveía para ella. Bueno, Dios provee también para nosotros su poder. Él dice: no habrá prueba o situación que yo no te dé el poder para soportarla o para salir adelante. Somos humanos, somos de carne y hueso. Muchas veces tú y yo nos desesperamos. Muchas veces levantamos nuestro clamor al cielo y decimos: Señor, pero ¿cuánto más? ¿Por qué? Y Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que nos cuesta ir a ese altar y ponerlo todo ante el altar de Dios. Nos cuesta ir y decirle: ¿sabes qué, Señor? Dependo de ti. Quizás por eso es que las víctimas que se ofrecían en el altar tenían que ser amarradas, porque ninguna quería quedarse allí para que la sacrificaran. Bueno, tú y yo también tenemos el mismo sentir, ¿verdad? Que si nos cuesta descansar en ese altar, ponernos en la presencia de Dios y decirle: Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, yo en ti confío y sé que tú me verás a través de todo esto.
Y tú me consolarás y me fortalecerás y derramarás tu poder y me darás palabras de ánimo para los que lo necesitan. Esa es lo que tú y yo descubrimos cuando nos rendimos. Sabes que una de las películas favoritas mías es la película, una película con Mel Gibson, donde él hace el papel de un príncipe, no un príncipe, pero un líder inglés llamado John Wallace. Y en esa película, tú sabes que termina cuando a él lo arrestan. Él fue uno de los pioneros, no recuerdo la otra nación, pero él era uno de esos hombres que defendían y peleaban por la libertad de su nación ante el rey inglés. Y la última escena lo están torturando y él esperan que él finalmente ceda y muestre cobardía y él diga, ¿sabes qué? Yo ya me rindo, no puedo seguir adelante. Pero nota que él rehúsa rendirse porque él tiene un llamado superior a eso. Y muchas veces tú y yo en medio de la pandemia, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de todas las presiones que tenemos, el enemigo quisiera que tú y yo nos rindiéramos y tiráramos las manos a lo alto. No sabes qué, Señor, ya no más, ya no puedo creer, ya no confío. Pero nota que John Wallace no se rindió, aún en el momento donde sus enemigos querían que se rindiera y tirara la toalla. Él gritó la palabra que expresaba el sentir de su corazón. Y esa palabra en su caso era libertad. Libertad. Él sabía que ese era su sueño y él sabía que él lo vería hecho una realidad. Bueno, para ti y para mí la palabra es gracia. Y es suficiente gracia lo que tú y yo necesitamos. Y Dios nos las dará desde el día en que nos dio la vida en el Señor hasta el último día cuando nos lleve a su presencia. Toda nuestra vida estará inmersa y rodeada de su gracia. Y su gracia será suficiente para ti y para mí. Así que vamos a recibirla. Vamos a pedirle a Dios que nos dé abundante gracia. Cada mañana cuando tú te levantes, cuando tú te acerques al trono de la gracia de Dios, pide esa abundante gracia. Dile, Señor, dame abundante gracia para el día de hoy. Y tú verás que Dios te va a dar abundante gracia, suficiente gracia para todo lo que tengas que enfrentar. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que cuando clamamos a tu nombre nos acercamos a un trono de gracia, donde tú dispensas abundante gracia, donde recibimos misericordia constante, donde recibimos oportuno socorro cuando lo necesitamos. Qué maravilloso es saber que en esa maravillosa gracia tú nos sustentas, nos fortaleces. Oh Padre, yo te pido en esta hora por todos aquellos, mis amigos, mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, porque o están enfermos, o han perdido seres amados, o están pasando por diversas pruebas. Señor, nosotros extendemos a ti nuestras manos y nuestros corazones y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, danos abundante gracia. Danos gracia suficiente para todo lo que tenemos que enfrentar y llévate la gloria por lo que vas a hacer. Gracias que estás obrando en nosotros. Gracias por tus preciosas promesas. Gracias por tu pacto inquebrantable. Gracias porque tú nunca nos abandonas ni nos desamparas. Gracias por estar aquí. Y yo te pido que bendigas a mis hermanos con las tiernas misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Y recibe la gloria por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que la gracia de Dios sea contigo. Sigamos confiando en Dios. Sabemos que vamos a atravesar este desierto, pero también sabemos que nos espera gloriosas promesas que Dios nos va a cumplir cuando nos levante con sus tiernas y abundantes y grandes misericordias. Así que les envío con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.
estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá.